Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, la OTAN y la Unión Europea, alianza de guerra y muerte. Nuestro invitado de hoy es el ex eurodiputado de izquierda, dirigente político, documentalista, escritor, analista político español Javier Couso Permuy. Buenos días, Javier. Gusto en saludarte nuevamente. Buenos días, un placer de nuevo estar contigo y con tu esfuerzo comunicativo que es fundamental. Gracias, Javier. Y a propósito, antes de entrar con nuestro tema de hoy, que está de actualidad, la OTAN y la Unión Europea, alianza de guerra y muerte, cuéntanos, Javier, ¿cómo andan tus producciones literarias, escritos, libros, documentales? Bueno, pues estamos trabajando en la edición argentina para acercándonos, es una editorial argentina, de un trabajo que realizamos y lo sacamos desde la oficina parlamentaria cuando yo era eurodiputado y que, bueno, nos adelantamos porque trabajamos sobre él en 2018 viendo lo que se estaba imponiendo en toda Europa sobre la rusofobia. Entonces, mira, se llama Objetivo Moscú, tiene un subtítulo protagonistas de la obsesión antirrusa. Y bueno, nosotros lo distribuimos gratuitamente, lo hicimos pues de una manera que fuera atractiva para leer y ahora unos compañeros y compañeras de Argentina se han interesado y posiblemente lo vayan a producir, o sea, lo van a editar en libro, de otra manera, un libro diferente, no va a ser apaisado, pero bueno, que viene muy bien para entender cómo se ha ido instalando que no es nuevo, ¿no? La rusofobia, ¿no? Incluso, bueno, parte de los grandes teóricos estadounidenses de la hegemonía estadounidense que siempre han visto a Rusia, luego la Unión Soviética y posteriormente otra vez Rusia, como un país demasiado extenso y con demasiadas riquezas y que había que desvincularlo de Europa, ¿no? Por lo tanto, es un libro de rabiosa actualidad lo escribimos porque hubo varias colaboraciones como una herramienta para entender lo que está pasando, porque luego se ha implantado la rusofobia a nivel global, sobre todo en eso, podríamos decir, un tercio de los países que no conforman toda la comunidad internacional, esos 40, 50 países que han apoyado pues, las agresiones contra Rusia, una rusofobia que raya la xenofobia. Luego recordar, bueno, este libro en pie de calle, que lo saqué en plena pandemia, es una conversación con la periodista y politóloga Laura Pérez Rastrilla, en el cual hablamos un poco de todo el trabajo parlamentario que llevamos en Europa, pero también unas reflexiones, que se llama En pie de calle, reflexiones para tiempos convulsos. El prólogo me lo hizo Inés Ramonet y el epílogo Rafael Poch de Feliu, ese aún se sigue distribuyendo. Y luego, bueno, lo último, pues escribí un artículo al final de año para la revista gallega Nos, Galega, que se hace en gallego, es un diario, el diario Nos, por si alguien quiere buscarlo en internet, pues sobre todo el resumen de todo el año y previsiones que yo tengo, por desgracia, que pueden pasar. Y hablaba pues de la guerra que ya está aquí presente, ¿no? No la que va a venir, sino la guerra que va y que se va a expander. Eso es más o menos lo que estoy haciendo. Ahora posiblemente vaya a Sudamérica en los próximos días, estará en Argentina presentando el libro de rusofobia y tengo algunas ideas en mente, pero bueno, ya lo desvelaremos más adelante. Posiblemente haya un espacio que se llama Entre las Sombras, de conversaciones con personalidades y también de análisis que lo haremos en las redes digitales, que es la oportunidad y lo único que nos dejan en este cada día más régimen en contra de la libertad de información. ¿Eh? Es curioso, ¿no? El otro día el vicepresidente y alto representante, Josep Borrell, hablando de que había cerrado los canales rusos para defender la libertad de información y de expresión, lo cual ya se acerca pues, a la neolengua de 1984 de Orwell, ¿no? O sea, es como los fondos para la guerra se llaman fondos para la paz, ¿no? Pues en este momento es necesario poner la voz, tu programa es así, los periodistas y las periodistas que estamos luchando contra la desinformación debemos dar un paso al frente. Así es, Javier. Estamos conversando con Javier Couso. Es uno, yo me atrevo a decir que en estos momentos de los más expertos analistas de la geopolítica mundial, español, ex eurodiputado.
Pero Javier, también tengo entendido que el 22 de este mes de febrero hay una conversación ahí en Madrid con Víctor Terznovsky e igualmente con otra compañera en donde van a hablar de un tema, precisamente del tema de la guerra de la OTAN, Unión Europea, Estados Unidos contra Rusia, etcétera. Sí, es una reunión que haremos la próxima semana, en la cual va a estar Víctor Ternovsky, que es periodista ruso, que además ha estado en la zona, nos va a poder trasladar mucha información. También Paco Arnau, que es un comunicador y diseñador de la izquierda, comunista, que además hace una gran labor de información frente a la desinformación en Twitter. Estaré yo también y bueno, queremos analizar lo que está pasando pues, en relación con el fascismo, el resurgimiento del fascismo, el apoyo a esa Ucrania que está dominada en lo militar y en la defensa y en la seguridad por elementos nazis integrados en su fuerza militar y también pues de la relación que tiene la OTAN, porque estamos asistiendo a una guerra que no es de Ucrania y Rusia, es una guerra de 30 países que conforman la OTAN contra Rusia utilizando como se habla en argot militar o de inteligencia, una guerra proxy por delegación utilizando a los ucranianos como carne de cañón, pero el esfuerzo bélico detrás de inteligencia, de suministros, de logística, de dirección de los objetivos de tiro o de los movimientos en el campo de batalla lo lleva evidentemente la OTAN y sobre todo pues Estados Unidos, que no hay que olvidar que ha suministrado más de 100.000 millones de dólares al ejército, a la Fuerza Armada ucraniana. Y conversando con Javier, precisamente lo que está él expresando de ese veto contra los medios de comunicación, contra los periodistas independientes alternativos que estamos en contra de la guerra, cualquier tipo de guerra. Hay una idea que nos está rondando Javier, que es la posibilidad próximamente de hacer un encuentro de periodistas, de analistas, de dirigentes políticos que estamos en los medios aquí en Europa, que nos podamos encontrar, sea en Madrid, o sea en París, o sea en Bruselas, en donde podamos conversar y hacer un pool de periodismo alternativo independiente en contra de todo este tema del bloqueo de las informaciones que llegan de aquí mismo en Occidente y que nos tergiversan la realidad. Pues es una iniciativa que además ha surgido de ti, lo has pensado y lo estás lanzando y yo me congratulo porque es necesario organizarnos, apoyarnos en un momento en el cual estamos haciendo una actividad prácticamente de guerrilla, de resistencia, porque frente a lo que vendía la Europa occidental, las democracias liberales de la libertad de información, y la libertad de expresión pues se ha cerrado totalmente. O sea, ya no se busca ni mostrar alguna discrepancia, sino que se busca la unanimidad total. Y bueno, ya hemos visto por una decisión de von der Leyen, de la presidencia de la Comisión, todos los países europeos han prohibido, hay que decirlo así de claro, el trabajo de los periodistas rusos de canales como Russia Today o de Sputnik, es decir, hurtar a los ciudadanos y ciudadanas europeas la posibilidad de tener la otra versión, ¿no? Han ido matando progresivamente el periodismo de guerra, ¿no? Lo vimos, yo creo que los primeros aldabonazos cuando estaba Bush, ¿no? Los ataques al Jazeera, los ataques en Bagdad al Jazeera, Abu Dhabi Televisión y el Hotel Palestina, donde murió, entre otros, mi hermano, y posteriormente han ido un control absoluto, que se suma al control de la prensa, a la propaganda, pero también a la guerra cognitiva, que es un paso más adelantado para convencer a las poblaciones y para que contribuyan incluso en esa generación de propaganda y de rusofobia. Entonces, lo hemos visto hace poco, ¿no? Ha habido una exclusiva de un premio Pulitzer como es Seymour, que tiene detrás un bagaje que todos los periodistas lo sabemos. O sea, no solo estuvo involucrado en la investigación del Watergate, descubrió la matanza de My Lai, los programas secretos de detención de la CIA, las torturas de Abu Ghraib, y ahora mismo nos acaba de explicar por su fuente quién ha volado el Nord Stream 2, es decir, un acto terrorista y de guerra contra Alemania y contra Rusia volando esos. ¿Y qué ha habido por parte de los grandes medios de comunicación? Pero no solo los grandes medios de comunicación, España es terrible, pues incluso periodistas que se reclaman de izquierda, pues repitiendo la misma hoja de ruta que ha marcado tanto el Pentágono como la Casa Blanca, como la Secretaría de Estado, para denostar a un periodista que no tiene que demostrar nada, ¿no? Y para hurtar al debate, pues una investigación que tenía que poner en el debate qué ha pasado ahí, qué ha pasado, si está realmente involucrado Estados Unidos y Noruega, ¿no? Aunque yo creo que la mayoría de la población
pensó claramente quién estaba detrás, ¿no? Y luego lo ha reforzado, pues, no solo ministros o exministros y expolíticos polacos, sino estadounidenses que se han congratulado de la voladura de estos gasoductos, como también pues lo han celebrado grandes figuras de la política estadounidense como Victoria Nuland. Bueno, ahí estamos en esa idea trabajando, Javier. Esperemos que nos dé los resultados esperados con esto que hemos hablado de la posibilidad de hacer una reunión, un encuentro de periodistas alternativos, independientes, politólogos, dirigentes que buscamos que la verdad verdadera llegue no solamente a Occidente, sino en Sudamérica toda. Javier, la OTAN y la Unión Europea, alianza de guerra y muerte. ¿Por qué podemos expresarlo de esa manera? Bueno, porque a ver, hay que explicar que la OTAN eh, surge después del Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall fue una serie de créditos estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad, en teoría, reconstruir Europa, pero sobre todo de impedir, ¿no? Que hubiera una recuperación europea, genuinamente europea, como y en base pues, a sus divisas y a sus monedas nacionales, como hubo en la Primera Guerra Mundial. Se ató claramente a esa Europa que nacía, la Europa occidental en el mundo de Yalta, al crédito estadounidense y la utilización del dólar, ¿no? Y posteriormente pues se inventó pues aquella alianza militar que se llamaba la OTAN, se hace un llamado a los pueblos libres, así decía Truman, y lo que estaba claro que era el control pues de las capacidades militares europeas frente en aquel momento a la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, la OTAN debería haber desaparecido, porque también desaparece su antagonista, que fue creado posteriormente, que era el Pacto de Varsovia. Y la manera de sobrevivir de la OTAN es anclarse a Europa, rediseñar el espacio postsoviético. Lo vimos claramente en una de las primeras guerras de agresión, como fue la guerra de la OTAN, y ahí participó mi país contra la República Federal Yugoslava y Serbia, y luego posteriormente hemos ido viendo cómo a pesar de los encuentros con los líderes de la antigua Unión Soviética, posteriormente la Federación Rusa, se pacta la reunificación alemana sin que hay un compromiso por parte de la OTAN de no expandirse hacia el este. Ha habido más de 5 sucesivas ampliaciones de la OTAN, que si vemos ahora un mapa, rodea prácticamente las fronteras de Rusia. Entonces, lo que hay detrás de la OTAN es un instrumento de control, evidentemente, de las capacidades militares europeas, pero que ha estado involucrado además en todos los rediseños militares, guerras e invasiones que ha propuesto Estados Unidos. Hablo de Oriente Medio, tenemos ahí la participación en la destrucción de Libia y bueno, ahora mismo es parte fundamental para haber agitado el tablero y producirnos una guerra en Europa que lo que pretende es que no haya una buena relación de vecindad con Rusia, que podría convertir a Europa en un ente independiente en esta actual conflagración geopolítica que hay sobre todo liderada entre Estados Unidos y China y el mundo multipolar y por el otro lado pues también cambiar estructuralmente nuestro acopio de energía. Se han volado los gasoductos y hemos tenido que recurrir en vez del petróleo barato y fiable que nos suministraba Moscú, pues actualmente a mirar otras fuentes como es el gas de esquisto antiecológico total estadounidense que está en torno al 40%. Por lo tanto, la OTAN, claro que puede ser definida como una organización con que se presenta defensiva, es realmente pues la expansión militar de los intereses estadounidenses. De hecho, aquí en Europa hay más de 100.000 soldados estadounidenses. Lo decía muy claramente el primer secretario general de la Alianza, el Lord Ismail, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de la OTAN? Pues tener a los estadounidenses dentro de Europa, a los alemanes debajo y fuera a los soviéticos, ahora a los rusos. Eso se sigue cumpliendo a día de hoy, por lo tanto podemos decir que detrás de múltiples conflagraciones de la inestabilidad bélica en Europa está la OTAN. Además, Javier, si uno mira lo que está ocurriendo con China, están rodeando a China. Sabemos que el objetivo de la OTAN, los Estados Unidos, no es Rusia. Sabemos que su punto final apunta a China. Estamos observando los movimientos de la OTAN allí en Serbia para buscarle los problemas a Serbia y todo eso apunta hacia procurar molestar los rusos. Es decir, ¿cómo observas esa parte también? Es decir, la expansión continua día a día, hora a hora, minuto a minuto del armamentismo occidental contra Rusia, ya los has hablado, e igualmente contra China.
Sí, está clarísimo. Además, está reeditando una OTAN en el mar de la China Meridional, una OTAN asiática que se llama AUKUS, ¿no? Y prácticamente cuando vemos todas las bases, yo el otro día las conté, pues más de 17 bases que rodean pues, la salida que tiene China al mar y que además es un cuello de botella para las exportaciones. Por lo tanto, lo primero, claro, es la retaguardia china y la ruta de la seda pasa por Rusia. Por lo tanto, es debilitar a uno de los socios comerciales y militares de China. Y luego está claro, porque además ya lo vienen anunciando, ¿no? Obama cambia el impulso estratégico estadounidense de lo que era la Europa Central hacia el eje Asia-Pacífico. Lo dijo claramente y lo que hace pues, es desplegar todas sus capacidades militares enfocadas al estrangulamiento y a la contención de China y dejar a los europeos por medio de la OTAN la contención, la desestabilización de una potencia aliada como es Rusia, ¿no? Por lo tanto, los esfuerzos bélicos estadounidenses están dedicados exclusivamente ahora a desplegarse en torno a China para poder, por medio de tres anillos, impedir en determinado momento pues, la salida al mar de una economía tan exitosa como la China, que donde primero con la globalización se fabricaba allí, pero ahora mismo ya ellos no fabrican por delegación, lo que se llaman las deslocalizaciones, sino que es una potencia comercial y financiera mundial que rivaliza con Estados Unidos. Estados Unidos no quiere perder pues su unipolaridad, el haber sido el hegemón del mundo, y ahí lo tenemos, ¿no? Estamos en una primera fase que es el ablandamiento y el desgaste de Rusia, pero posiblemente iremos, pues, para horror de la humanidad, a un conflicto en el mar de la China Meridional entre Estados Unidos y China y esos subalternos que forman el AUKUS, que es peligrosísimo. Además, Javier, yo lo que noto es un juego a tres bandas de los norteamericanos en donde si está creciendo la parte militar, también hay un juego perverso contra su socio, eh, la Unión Europea, y es debilitar a la Unión Europea económicamente, socialmente, políticamente, está entregada y hace parte de lo que estamos conversando. Esa alianza perversa, OTAN, Unión Europea, pero que perjudica directamente a la población europea, porque en este momento Alemania está prácticamente en retroceso, Turquía ha sobrepasado económicamente a Alemania y los Estados Unidos felices. Sí, esta operación nos ha demostrado claramente, ya lo podemos certificar, pues el fin de la sumisión total de la Unión Europea como un subalterno de Estados Unidos. Es decir, se ha cerrado con esta guerra pues, el control sobre un espacio geopolítico que podría haber sido independiente y ya no lo es. Y estamos observando, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Un cambio claro en la dirección europea, que antes era el eje anglo-francés y actualmente está sustituido por países que apuestan por ese atlantismo como son Polonia, ¿no? Solo hay que ver la gira. Bueno, primero hay que ver los meses antes de que se ampliara ese conflicto que empieza en 2014 en Ucrania, con la intervención directa de Rusia, hablaba Rusia directamente con Estados Unidos para intentar diseñar un espacio de seguridad que diera garantías a los europeos, a los estadounidenses que están aquí, por desgracia, y a los rusos. No se hablaba con la Unión Europea. Hemos visto ahora la gira de Zelensky de estos anteriores días, la semana pasada, donde va primero a Polonia, luego al Reino Unido, o sea, los angloamericanos por encima de los europeos, luego va a Francia y luego va pues, a Bruselas. Es decir, nos está quedando claro que lo que se ha conseguido pues, es que la Unión Europea no tenga una política activa. Es cierto que no hay esa unidad porque se están produciendo ya pues grandes desencuentros entre los socios, entre los 28, entre los 27, pero lo que está claro es que quien domina ahora prácticamente la Unión Europea aboga por una sumisión clara bajo el paraguas nuclear OTAN de Estados Unidos, ¿no? Y ni Francia ni Alemania, Alemania neutral tradicionalmente, que va a lanzar un proyecto de reorganización y de remilitarización de su fuerza armada, como no vemos desde la Segunda Guerra Mundial, y con tímidos balbuceos de Francia, pero nadie habla de paz. O sea, estamos continuamente escalando cada día más y echando gasolina a un fuego que puede propagarse por toda la Unión Europea. Pero esta guerra está claro que es la defunción de la Unión Europea como líder en este mundo que se acerca a la multipolaridad.
Jens Stoltenberg, que es el jefe de la OTAN, se va en septiembre. Está la propuesta que llegue Mario Draghi, italiano, o el presidente de Rumania, Klaus Iohannis. ¿Cómo la ves tú, Javier? Bueno, en los mentideros de la política se habla de mucha gente, ¿no? Incluso se llegó a hablar de Pedro Sánchez si tenía un fracaso en las elecciones próximas que tendremos antes del final de año, ¿no? No se sabe, pero bueno, lo que está claro es que pondrán a un personaje que sirva para mantener esta línea de sumisión total y de anulamiento, podríamos decir, de los planes independientes estratégicos europeos, ¿no? Por lo tanto, va a dar igual quién esté o quién no. Lo que sabemos es que van a poner un mayordomo. Es cierto que Stoltenberg ha hecho una gran labor en el sentido negativo, a mi juicio, ¿no? De transformar pues cada vez más a la OTAN en la denominadora de Europa, pero sabiendo siempre que el SACEUR, que el mando militar es un general de 4 estrellas nombrado por el presidente de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, no espero ningún cambio por parte de la OTAN. Cuando estudiábamos en la octava legislatura en el Parlamento Europeo los planes de Federica Mogherini, el libro blanco de la defensa europea, veíamos ya que era una trampa, porque no iba a haber autonomía estratégica ni militar de la Unión Europea, porque siempre está vinculada a la OTAN y está por debajo de la OTAN. Por lo tanto, yo creo que da igual el nombre, porque la política, no hay nadie que esté planteando una política diferente para esta organización militar. Nosotros en buen colombiano decimos, es el mismo perro con diferente collar. Sería una definición perfecta. Y a todas estas, Javier, las fuerzas, digamos, antibélicas, progresistas aquí en Europa, ¿qué se están planteando ante esta situación que se está viviendo, que cada día está enterrando social, económicamente al pueblo europeo? Pues yo creo que estamos en un momento malo de desmovilización absoluta, ¿no? Además lo hablo desde un país que en los años 80 fue vanguardia, ¿no? Contra la OTAN, con manifestaciones de cientos de miles de personas en toda España y en todos los lugares. O recuerdo, pues, en el mismo periodo de tiempo las manifestaciones en Alemania contra los Pershing o los Kreis en Gran Bretaña también. Y por desgracia ha sido anulado prácticamente el movimiento contra la guerra y además, por lo menos puedo hablar de España, pero también de Europa, ¿no? Estamos viendo organizaciones progresistas que se han sumado al partido de la guerra. Podemos ver a los verdes, o sea, contradiciendo claramente incluso sus orígenes fundacionales, ¿no? Que eran, entre otros, evidentemente contra la energía nuclear, se declaran verdes, la ecología, pero también contra la guerra. Aquí lo estamos viendo también con aquello que surgió después del 15M, esa nueva política, pero de Podemos, pero también Izquierda Unida, con ministros en un gobierno que está mandando armas ofensivas a un conflicto, algo nunca visto en España, que además se niega a llevar los debates al Parlamento para mandar carros de combate. Imaginaos lo que diría la izquierda si gobernara la derecha, el Partido Popular sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que al tener muy pocos dirigentes que sean capaces de aguantar el tsunami de los grandes medios de comunicación y hacer propuestas de una seguridad, estructura de seguridad para Europa que también propicie pues, la buena vecindad con Rusia, la gente pues, está completamente desinformada, muy atomizada y lo único que podemos hacer de vez en cuando es algunas pequeñas concentraciones, conferencias del tipo que hemos anunciado antes y tratar pues, de que vuelva a resurgir un movimiento contra la guerra, porque es una guerra que además puede escalar a la dimensión nuclear, con lo cual, pues la gente o sea, no estamos jugando con ninguna tontería, estamos jugando con fuego, ¿no? Y por desgracia, por lo menos en España, en el Estado español, está muy polarizado y muy pequeñito el movimiento contra la guerra. Somos una minoría. Siempre nos preguntamos con el tema Turquía. Turquía juega ahí a veces al blanco, a veces juega al negro, apoyo, no apoyo, está jugando el tibiritábara, decimos, en el ardor popular, en donde en cualquier momento, yo lo he expresado en algunos programas, no me corre del susto que los norteamericanos generen una especie de movimiento de primavera para deshacerse del gobierno turco, que a veces es una piedra en el zapato para los intereses de la OTAN directamente y de los norteamericanos con el tema de la inclusión de Suecia, Dinamarca en la llegada a la OTAN.
Es decir, ¿cómo ves tú esa parte de Turquía? Sí, bueno, Turquía evidentemente es un gobierno que yo detesto, el gobierno actual, por múltiples razones, pero hablando de su diplomacia y su proyección exterior y regional, es un actor que juega magistralmente sus cartas, ¿no? Y poniendo unas veces los huevos en varios nidos, ¿no? Por lo tanto, ya estamos viendo fricciones. Primero, si nos vamos incluso al intento de golpe de Estado, ¿no? Contra Erdogan y cómo se habla también en los mentideros de que la intervención directa de Vladimir Putin salva la vida a Erdogan cuando estaba pues, descansando en unas vacaciones. Posteriormente hemos visto a alcaldes y políticos turcos hablando a los estadounidenses, directamente al embajador estadounidense, que quitara sus sucias manos de Turquía. Por lo tanto, pues sí, estamos viendo que, en primer lugar, Turquía tiene sus presupuestos geopolíticos y estratégicos en muchos lados. Por lo tanto, solo por eso, por no ser sumisa totalmente y aprovechar pues esos dimes y diretes pues un obstáculo para la política de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que es un país muy importante en la OTAN, ¿no? Mira el poder que tiene, que está bloqueando pues la entrada de Suecia, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos visto en las palabras de los políticos sobre las últimas relaciones, está claro que hay tensiones y que nadie podría descartar pues que hubiera algunos movimientos, siempre lo han hecho, las revoluciones de colores, todos esos golpes de Estado dinamizados desde el Instituto Republicano, el Departamento de Estado, etcétera, siempre se utiliza contra los países díscolos. Imagínate, hasta con aliados volándoles sus propios gasoductos, lo cual es un acto de guerra. Pues perfectamente, si Erdogan no les conviene, lo pueden intentar derribar. Veremos cómo sale, además, políticamente internamente después de este terremoto. Hay muchas críticas ya para Erdogan y veremos lo que pasa, pero yo no descartaría y de hecho sabemos que ya hay movimientos en ese sentido. En el tema de hasta dónde puede llegar la presión de los norteamericanos con la guerra en Ucrania, utilizando Ucrania obviamente contra Rusia, ¿hasta dónde crees tú, Javier, que va a llegar eso? Bueno, pues yo creo que ya empieza a haber signos, ¿no? Por parte del establishment, sobre todo cercano al complejo militar industrial, como la corporación RAND, en la cual están avisando que esta guerra no se puede ganar y que un conflicto más largo perjudicaría los intereses de Estados Unidos. Se están oyendo ya tímidas voces, ¿no? Porque a las Fuerzas Armadas de Ucrania solo se le puede mantener con unos niveles tan altos, hemos dicho, de inversión, hablamos de más de 100.000 millones de dólares y un desgaste profundo en el que está a punto de colapsar. Se habla y ya se están filtrando bajas cercanas pues, a los 250.000 miembros ucranianos, ¿no? Frente pues, a cerca de 20.000 que tendrían los rusos, ¿no? Entonces ya la única manera de seguir manteniendo esa presión es ir escalando, como lo que están haciendo ahora, ¿no? Pasar todas las líneas rojas en cuestión de suministro de sistemas de armas, como hemos visto ahora los carros de combate, pero ahora ya incluso se está hablando de aeronaves de combate, que en el fondo es todo propagandístico, ¿no? Porque no va a haber más de 150 carros de combate, los Abrams antiguos o los TOAs de los años 60, y para formar, además van a llegar muy tarde, cercano a la primavera, y para formar pues, pilotos de combate en plataformas y sistemas de armas occidentales se tarda por lo menos un año o 2 años en formar esas dotaciones, ¿no? Aparte de la pesadilla logística, ¿no? Entonces yo creo que ya está habiendo pues renuencia por parte de algunos grupos de poder en Estados Unidos a que continúe esta escalada y continúe Todo se definirá en lo que hablan todos los expertos, sean de fuentes abiertas o no, de la posible pues, y futura próxima gran ofensiva de Rusia que ha desplegado pues, cerca de medio millón de efectivos dispuestos pues, a tomar los cuatro vas y esperemos que a partir de ahí se puedan organizar negociaciones de paz que ya se hicieron en Turquía en torno a marzo y abril del año pasado, en el cual Rusia aceptaba retirarse y que el Donbass pudiera tener un referéndum y su inclusión en Ucrania y que dinamitaron pues, los angloamericanos. Se habla de Boris Johnson, pero también del gobierno estadounidense. A propósito, Javier, ¿no has visto ningún globo por allá por España? Bueno, no, aquí no hemos visto los globos, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que justo cuando sale esa investigación de Seymour sobre el gasoducto, pues nos monten estos espectáculos, ¿no? ¿Qué crees tú que hay detrás de todo eso?
Bueno, detrás de todo eso hay claramente las grandes potencias pues realizan sus visitas y sus espionajes. Lo hace Estados Unidos sobre China, lo hará China sobre Estados Unidos. Pero está absolutamente magnificado. Es decir, muchos piensan que puede ser una estrategia china para distraer y o rusa para distraer a los norteamericanos y llamar la atención en el aspecto aeroespacial para entretenerlos y develar también posiciones de supuestas armas que puedan tener en el caso de los norteamericanos, pero también hemos visto que los chinos han descubierto un globo que les está circundando. Bueno, y se habla también de que forma parte por parte del establishment estadounidense también como una operación de quitar el foco sobre lo de Ucrania y sobre su política interna, ¿no? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero realmente no lo creo relevante para, para, para la histeria, ¿no? Lo que pasa es que ha sido muy patético, ¿no? Porque hemos visto a las fuerzas armadas más poderosas del mundo con 800.000 millones de dólares de presupuesto anual, pues ser prácticamente impotentes ante un globo, ¿no? Lo cual les deja bastante desacreditados. Así es, Javier, en el tema de las movilizaciones que se están generando, incluso este domingo hubo una gran movilización en Madrid contra Ayuso con el tema de la sanidad. En Francia, esta semana, bueno, ya viene desde hace días el tema de las pensiones para hablar de Francia, España y bueno, lo que es la Gran Bretaña, también en Londres, grandes movilizaciones populares. ¿Cómo observas esos movimientos sociales en este momento en la calle? Bueno, pues tiene mucho que ver y en Alemania lo veremos próximamente, donde hay un gran deterioro de la vida en los países de la Unión Europea y también de Gran Bretaña por la aplicación sistemática de todas esas políticas neoliberales que han desmontado lo poco de estructura industrial o de aquello que se llamó pues el bienestar, ¿no? La sociedad del bienestar surgida después de la Segunda Guerra Mundial por aquellos movimientos socialdemócratas, laboristas, el movimiento obrero y también por la presencia de la Unión Soviética al otro lado, y han creado pues, unas condiciones de vida que cada día nos acercan más a la precariedad, a la insatisfacción y a la supervivencia más que a la vivencia, ¿no? En España tenemos un grave problema sanitario que ha contribuido los dos partidos de gobierno, tanto el PSOE como el Partido Popular. El PSOE precisamente fue el que dejó el paso de los intereses privados a la sanidad pública y hay mucha movilización, no solo en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, porque ya digo que es un problema estructural de la sanidad española por estos planes neoliberales. En Francia, bueno, vemos un movimiento potentísimo y para mí maravilloso enfrentándose pues, a esos planes. Les quieren elevar, tienen la edad de jubilación en los 62 años, se lo quieren elevar a los 65. Bueno, en España la tenemos a los 67 años y aquí nadie protestó, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas contradicciones, tanto económicas, y nos va a influir también pues todo lo que tiene que ver la energía, lo que era el pulmón industrial alemán, va a afectar claramente a las poblaciones europeas y veremos próximamente mucha más conflagración social y movilizaciones. El problema es que a veces la izquierda está desaparecida en explicar a sus poblaciones lo que está pasando y mucha gente se pasa a la extrema derecha que está muy activa, ¿no? Con lo cual es un grave problema porque las sociedades lo están pasando muy mal, se van a movilizar, pero si no hay organización y no hay una dirección y si la izquierda está desaparecida, pues al final vamos a agravar el problema. Finalmente, Javier Couso desde España, ¿cuál es el mensaje que tú le envías a nuestra teleaudiencia hispano para ver qué hacer y cuál es la situación que habría que desarrollar para intentar parar esta guerra sin fin? Y todo el tema de las movilizaciones que se sigan dando, cómo procurar que se pare el tema de la pobreza que nos está invadiendo, la miseria que nos está llevando todo este tema de la guerra, la inflación y todo lo que hemos contado en el programa de hoy, ya para cerrar, Javier. Bueno, pues les diría que el sur global lo está haciendo muy bien, ¿no? El otro día veíamos la cumbre de la CELAC, una idea genial de Chávez y de Fidel, y cómo Latinoamérica decía que no a suministrar armas a Ucrania, ¿no? Yo sé que en muchos países del sur global, de Asia, de África, no hacen casos de las mentiras que se propagan desde los grandes medios de comunicación occidentales. Hay que dudar, estamos en una gran operación, yo creo que la mayor de la historia
para convencer a las poblaciones del odio a Rusia y a China y para que no surja un mundo multipolar. Yo creo que tenemos que dudar, tenemos que hablar en todos los foros que podamos, con la familia, en los trabajos, en los centros culturales y deportivos, y tenemos que empezar a movilizarnos porque nos va la vida en ello, nos va la vida en ello, ya incluso no solo como guerra económica, sino como una guerra que puede escalar hacia el fin de la humanidad, que sería la utilización de armas nucleares, que no hay que olvidar que los únicos que la han utilizado contra ciudades que no tenían ningún interés militar fueron los Estados Unidos y es Nagasaki, Hiroshima, donde murieron cientos de miles de personas. Javier Couso, ex eurodiputado de izquierda, dirigente político, documentalista, escritor, analista político español. Agradecerte altamente tu tiempo, tu participación y siempre aquí a la orden para cuando creas necesario que puedas visibilizar todas esas ideas y que podamos seguir en la misma senda de parar la guerra, de no a la OTAN y buscar todas las mejoras para el pueblo europeo. Pues sí, te lo agradezco muchísimo. Me encanta, como sabes, estar en tu espacio. Te animo a seguir con esta labor comunicativa. Nos veremos en cualquier momento, sea aquí o en las calles. Y para terminar, simplemente decir no a la OTAN, no a los criminales y guerra a la guerra. Así es, te deseamos éxito en tu gira próxima por Latinoamérica y éxito en tus producciones literarias y políticas. Muchas gracias. Agradecemos a Amaya en los estudios centrales en Bilbao por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz el resto de día. Muchas gracias.